El espíritu, a través de su pensar, le da existencia a todo lo que piensa. En este sentido, toda existencia es existencia pensada, y todo ser es ser pensado. Existe porque es pensado. Pensado. Todo lo que existe está pensado. Y por eso es así, exactamente como está pensado. ¿Pensado por quién? Por el espíritu que lo piensa todo. Todo lo existente recibe su ser y su existencia porque él lo piensa, y lo recibe tal y como él lo piensa. Así también yo soy pensado, tal como soy. Así está pensada mi vida, su principio y su fin. Así está pensado mi destino, tal y como se convierte en mi destino para mí y para otros. Ante todo, soy pensado tal como soy ahora, y estoy pensado para lo que se me presenta en este instante, y lo que este instante tiene preparado para mí. También para lo que el instante me ofrece ahora, para lo que me exige ahora y lo que ahora me posibilita. Y siendo pensado así por el espíritu, ¿cómo me comporto? Me comporto de forma serena, confiado, recogido, seguro y expectante. Me comporto tal y como he sido pensado y para lo que he sido pensado. Me comporto pensante, pensante tal y como el espíritu ahora piensa en mí. Me dejo llevar pensante por su pensar, hasta que ocurre lo que él piensa y lo que yo pienso en consonancia y sintonía con él, y ocurre según él lo piensa. Así mi pensar se purifica, y se purifica todo lo que de esta forma comienzo, pensante y pensante lo acabo. Este pensar, ya que está pensado desde otro lugar que no es aquí, me hace extenso, me expande. En consonancia con este pensar, permanezco sin preocupación, sin temor, alegre y con dedicación. Me permite estar en el instante, sin mirar hacia atrás, a lo que ya fue, y sin adelantarme en el ahora, como si lo que viene ya estuviera antes de estar pensado, pensado de tal forma que puede ser. Así, pensado, estoy en la plenitud, en mi plenitud, en la plenitud del ser. Las cosas. ¿Cómo se relaciona el espíritu con las cosas? Las cosas y él. ¿Se contraponen? ¿Las cosas chocan con el espíritu y nos desvían la atención de él? ¿De forma que debamos vaciarnos primeramente de ellas para luego lograr el encuentro con el espíritu, conocerlo y unirnos a él? Así, al menos, lo enseñan muchos movimientos místicos y religiosos. Pero las cosas existen porque el espíritu las pensó. Están ahí porque actúa en ellas. Y así, tal como son, exactamente como son. Nos atraen porque el espíritu en ellas nos atrae. En ellas el espíritu viene a nuestro encuentro. En ellas se nos muestra. Por lo tanto, el asentimiento a las cosas es asentimiento al espíritu. De ahí que la alegría que sentimos por las cosas sea a la vez la alegría que sentimos por el espíritu y con el espíritu. Las cosas son un regalo del espíritu. Cuando las tomamos con el espíritu. Cuando nos unimos íntimamente con ellas, nos unimos a través de ellas y junto con ellas también con este espíritu. Las cosas son un regalo del espíritu. Lo mismo vale para las personas. En ellas se manifiesta el espíritu de forma especial, particularmente en situaciones en las que nos sentimos dependientes de dichas personas, por ejemplo, de nuestros padres y de una pareja muy querida.
La exigencia. Existe la expectativa e incluso la exigencia de que el espíritu tiene que estar siempre para nosotros cuando lo necesitamos. Pero, ¿le afecta tal expectativa? ¿Le alcanza tal expectativa? ¿O más bien el espíritu se encuentra infinitamente ajeno a dichas expectativas? ¿Acaso no está ya todo lo que somos y lo que nos espera pensado por él? Pero estamos pensados por él junto con todos los otros, como un conjunto de todo. Dentro de lo pensado por él no existe nada ni nadie más pensado o menos pensado. Cada uno está pensado con un movimiento que le es propio, conforme a su ser y su destino. En este destino tenemos a veces exigencias, pero solo las que están pensadas por este espíritu, porque pertenecen a nuestro movimiento y al movimiento de los otros que están a nuestro lado y con nosotros. Estas exigencias se hallan en sintonía con lo pensado por este espíritu y tienen que ser satisfechas en sintonía con él. Estas exigencias son puras y nos colman de un sentimiento de bienestar y paz, pero son a la vez exigencias que el espíritu nos demanda. Y al someternos a ellas, nos sometemos a este espíritu y entramos en una unión profunda, una unión que actúa. Por muy extraño que parezca, estas exigencias y el valor de llevarlas efectivamente a cabo son una renuncia. Por ellas renunciamos a lo cómodo y a aquel espíritu que concuerda con nuestras exigencias. Las exigencias del espíritu nos permiten avanzar, a nosotros y a otras personas. La renuncia cómoda a una tal exigencia paraliza. Atrasa el movimiento que nos llevaría adelante, lo detiene y retiene. Ese espíritu también tiene exigencias para con nosotros en el sentido de mandamientos o prohibiciones. ¿Puede esperar de nosotros más de lo que él piensa? ¿Puede alguien desviarse de este pensar del espíritu o decidirse en su contra? ¿No se impone el pensar del espíritu siempre, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer? ¿Será que lo que nos parece una desviación solo representa parte de una experiencia de enseñanza y que al final, por las consecuencias, se demuestra más categóricamente que está pensado por ese espíritu? ¿Nos premia este espíritu cuando le seguimos? ¿Nos castiga cuando intentamos escabullirnos de él? ¿Le afecta cuando le seguimos o cuando intentamos alejarnos de él? ¿Nos ayuda lo uno y nos perjudica lo otro? ¿Significa alguna diferencia para él y para nosotros si al final todo viene a ser tal como él lo piensa? Hagamos lo que hagamos y nos comportemos como nos comportemos, el espíritu lo promueve, tal como es, porque lo piensa tal como es. Nosotros le seguimos con todo lo que este pensar exige de nosotros y con todo lo que nos da. Y empezamos a pensar, creciendo interiormente, más conscientemente, tal como él piensa, y a ser como él nos piensa, y a movernos como él nos mueve. Imágenes y palabras. Pensamos en imágenes y hablamos en imágenes, porque también a través de la palabra se crea una imagen interior. Si decimos árbol, tenemos una imagen de un árbol. Si decimos padres, tenemos una imagen de unos padres. La palabra es la traducción de la imagen en un sonido. Por lo tanto, cuando hablamos constantemente en imágenes. Pero una imagen no es toda la realidad, del mismo modo que la palabra describe solo aproximadamente la realidad. ¿Cuál es el efecto de una imagen y de una palabra? Que mueven algo en nosotros y nos empujan a actuar en cosas importantes para vivir y sobrevivir. Pero, ¿qué sucede con palabras de las que no podemos hacernos imagen alguna o solo una imagen incompleta? Por ejemplo, la palabra espíritu, y en este contexto también la palabra pensar.
La palabra pensar describe un proceso que podemos comprender, igual que muchas otras palabras describen también un proceso: caminar, sentarse, reírse. Algunas palabras reúnen varios procesos juntos en una sola palabra. Por ejemplo, las palabras alegría o amor. Cuando las escuchamos, inmediatamente creamos imágenes de los procesos que se sintetizan en ellas. Entonces, ¿cómo es con la palabra alma y sobre todo con la palabra espíritu? En ellas se nos insinúa algo que a la vez nos queda oculto. La plenitud de estas palabras se escapa a nuestro entender. Sea lo que digamos de ellas, no conseguimos captarlas realmente. Cuando sabemos esto, usamos estas palabras con cuidado. Eso significa que no las usamos como términos, como por ejemplo la palabra casa. Las usamos sabiendo muy bien que lo esencial de ellas en gran parte permanece oculto para nosotros. Aquí me refiero primordialmente a la palabra espíritu. Si la consideramos un concepto definido y exacto, corremos el riesgo de usarla como otros términos, como si al espíritu lo pudiéramos clasificar y disponer de él para nuestro uso común. El proceso, sin embargo, es todo lo contrario. Si nos exponemos a este espíritu, es el espíritu el que nos toma. Nos toma en un movimiento de revelación de actuar y de amar que por nosotros mismos no podemos alcanzar. En este proceso se abren puertas a sitios hasta ahora vedados para nosotros. Siendo así, ¿comprendemos entonces más de lo que presentimos o intuimos en la palabra espíritu? Esta palabra y la imagen que le corresponde permanecen infinitas para nuestro pensar.